Bienvenidos, vamos a hablar de cómo aprovechar las noticias del mercado de Forex. Ya estuvimos hablando de esto en la sesión pasada. De hecho, ya hace varias sesiones que venimos hablando de cómo aprovechar las noticias en el mercado de Forex. He recibido muchas preguntas al mail, pero es interesante. Eh, yo dentro de las posibilidades las voy contestando, pero es interesante también que las preguntas que tengan las hagan aquí en vivo para que toda la gente se saque, porque de hecho he recibido muchas preguntas que son muy parecidas, en el fondo, que se pueden tranquilamente explicar a toda la gente a la vez. Entonces no hace falta que tengamos tantas preguntas por ahí, sino simplemente es interesante que las vayan haciendo aquí. Yo voy a hablar de nosotros y de nuestro servicio. Estos son los temas que tenemos para este seminario. Yo había empezado, insisto, la semana pasada, no sé, 15 días, porque las noticias movían el mercado, las oportunidades, el manejo, el margen del capital. Hay varios asuntos que hemos tocado la semana pasada y hay algunos que no lo hemos tocado. Vamos a intentar que hoy podamos ver el resto de los asuntos que nos quedan. Más o menos habíamos hablado de por qué las noticias movían el mercado y para muestra basta un botón. Hemos visto hoy mismo una noticia que ha movido el mercado en libra esterlina y que más o menos nos ha dado entre 60 y 80 pips de ganancia. ¿Y por qué mueve el mercado? ¿Por qué lo ha movido? Pues básicamente porque esperaba que el CPI anual, el IPC, el índice de precios al consumidor de Inglaterra, anual se quedara en 4.4 y se fue en realidad a 4.0, se movió 0.4. Entonces se hizo una venta de casi 80 pips en pound. Ya después vamos a ver si la podemos ver aquí para que vean más o menos cómo se maneja. En realidad, cualquiera que tenga un gráfico ahora puede ver tranquilamente cómo se puede tranquilamente ver el par de hoy, el pound, y en las noticias fueron a las 4:30 de Nueva York. Venían cuatro noticias importantes en ese momento, de las cuales tres CPIs importantes: el CPI anual, el CPI core anual y el CPI también mes a mes. O sea, las tres noticias eran importantes, todas en su individualidad, pero nosotros elegimos operar el CPI anual. Ese CPI anual, no el core, sino el CPI anual, fue el que nos dio el movimiento, esa diferencia de 0.4, y fue la que nos hizo entrar al mercado. Cuando se hace una noticia importante sobre el dólar, ¿cómo afecta la operativa con pares cruzados en operaciones de dólar? Pero bueno, las afecta de manera directa. Por ejemplo, si todo hay que decirlo, las noticias que afectan al dólar, bueno, son las que se dan, ¿no? en esta moneda, son las del gobierno norteamericano, o las de empresas privadas norteamericanas, o de alguna universidad norteamericana, aunque ahora no se están trabajando mucho. Nosotros ponemos en el calendario semanal que hacemos aquí en FXT también, ponemos las noticias que pueden mover, y prácticamente hay una este viernes que no se puso, que es la de la Universidad de Michigan, porque últimamente estas noticias no están moviendo todo lo que nosotros querríamos. O sea que, en definitiva, estas noticias de las universidades no se están trabajando mucho, aparte hubo muchas filtraciones, pero todas las noticias que tienen que ver con Estados Unidos, por ejemplo, ese mismo día, este viernes, viene el CPI, el mismo que hoy salió para Inglaterra, viene el Estados Unidos, solo que es el mensual en lugar del anual. Sin embargo, es un muy buen indicador también en Estados Unidos. En este caso, seguramente operaremos el Core CPI. Todos los pares que tengan que ver con el dólar se van a ver afectados, absolutamente todos. Lo que pasa es que hay algunos que se van a afectar más. El índice de precios al consumidor en este caso va a afectar mucho más el yen, incluso el euro yen, más que cualquier otro par
que tienen que ver con el dólar, y eso tiene que ver con la balanza comercial que mantiene Estados Unidos con Japón, tiene una balanza comercial netamente dependiente el uno del otro, y por eso es el par que más se mueve. Pero generalmente las noticias importantes sobre el dólar afectan todos los pares que tienen que ver con el dólar y algunos que tienen que ver exclusivamente con el yen, como decía recién, como el euro yen, o incluso hasta el pound yen. Muchas veces se ve afectado por una noticia fuerte o de gran impacto que tenga que ver con el dólar. De todas maneras, siempre lo más recomendable y lo más, entre comillas, fiable es operar en dólar yen, este tipo de noticias que vienen de Estados Unidos. Y lo que hay que hacer con las operaciones abiertas o las que estemos por abrir. Si vamos a abrir una, esperar. Si la tenemos ya abierta, poner un stop relativamente cerca, segundos antes de que se libere la noticia. Lo que se puede hacer también, y muchos lo hacen y nosotros, en muchas noticias lo hacemos, es utilizar lo que se llama straddle, que es entrar hacia los dos lados. Entrar en compra y en venta. Generalmente lo tenemos que hacer con dos cuentas, depende del broker, muchas veces lo tenemos que hacer con dos cuentas distintas. Entrar para los dos lados, 1 o 2 minutos antes de la noticia, y colocarle un stop muy cerca, segundos antes de que se libere el dato. Entonces, cuando el movimiento es fuerte o cuando esperamos que el movimiento sea fuerte, nos va a cerrar, por ejemplo, si sale compra, nos va a cerrar la venta, a lo mejor en 15 pips o 20 pips, y todo el resto va a ser ganancia. Esto, por contra, tiene que si la posición o si la noticia sale no operable, por ejemplo, ahí esperábamos 4.4, nosotros esperábamos 4.2 para entrar en venta o 4.6 para entrar en compra. Si hubiera salido 4.4, 4.3 o 4.5, posiblemente no se hubiera movido más de 15 pips. Casi seguro que no. Entonces nosotros hubiéramos tenido allí una posición en compra y en venta que no nos hubiera dado ningún tipo de ganancia. Tampoco pérdida, todo hay que decirlo, porque entramos para un lado y para el otro. Simplemente perdemos el spread de esa posición. Pero es, entre comillas, el riesgo que podemos darnos el lujo de tomar cuando queremos entrar en una posición antes del movimiento inicial del mercado. Por ejemplo, la noticia de hoy, nadie esperaba que se mueva de la manera que se movió. O sea, realmente nadie esperaba que esta noticia pudiera tener un movimiento de 80 pips. Nosotros estimábamos que entre 30 y 40 podría ser un movimiento aceptable, si bien también hay que decirlo, las últimas veces que salió esta noticia siempre nos había dado buenos resultados y nunca nos había dado menos de 35 pips. En este caso, la historia fue un poquitito mejor de lo que se preveía. La diferencia fue muy grande, 0.4 para un CPI para un IPC es muy grande, y por eso hemos visto lo que hemos visto. No quiere decir que cada vez que vaya a salir un IPC el movimiento sea similar. Generalmente, como digo, estamos entre los 30 o 40 pips. Si yo tuviera una posición abierta, eso es lo que haría, poner un stop bastante cercano, es lo que hago de hecho, poner un stop bastante cercano al movimiento, bastante cercano al precio actual, perdón, y si estoy por abrir o espero y veo que sale la noticia, si técnicamente quiero poner una posición, o lo que decía, un straddle para los dos lados, y la noticia incluso puede ayudar a que esa posición técnica salga. Por ejemplo, hoy después de la... Es interesante esto, porque después de la noticia que salió en la libra, en el pound, media hora después venía el índice SU alemán, que es el sentimiento económico alemán. Este sentimiento económico que antes movía muchos pips, últimamente no está moviendo más de 15, 20 pips en un buen caso, 25, 30 en el mejor de los casos en los últimos prácticamente 2 años. Pero ¿qué pasó? El pound estaba muy cerca de romper los niveles en venta. Estábamos más o menos por los 65, 70 pips de ganancia de la posición media hora anterior, y pensábamos que si salía lo suficientemente negativo podía ayudar a romper en el pound. ¿Qué tiene que ver? Simple, la correlación. Si ustedes trabajan o quieren trabajar noticias, tienen que entender también
que la correlación está ahí y existe. Y no podemos negarla. Digamos, no porque nosotros no la querramos ver, quiere decir que no exista. Tenemos que abrir los ojos a la correlación y ver que quizás en algún par que no es el directo, la noticia puede afectar. En este caso, el índice SU no salió más negativo, o sea, salió más negativo de lo que se esperaba, pero no tanto como para que sea una sorpresa fuerte. Estaban 14 y algo, se esperaba 11,7, salió 7,5 más o menos, o 7,7, para hacerlo más fácil. O sea que la diferencia fue de 4 puntos cuando esta noticia hoy por hoy se está trabajando como mínimo con entre 8 y 10 puntos de desviación. Nosotros estamos trabajando con 10 porque no está haciendo buenos movimientos y aparte porque media hora antes había salido una noticia muy buena en Nueva Zelanda que había, perdón, en Inglaterra, que había movido el mercado demasiados pips como para arriesgarnos a que esta noticia nos quedara allí. Lo que sí voy a intentar ahora mostrarles, bueno, ustedes seguramente lo tienen ahí para verlo, tienen el gráfico, pueden tranquilamente ver lo que ha salido, pueden tranquilamente ver cómo se ha movido esta noticia. Yo lo que tengo aquí es la grabación que hice, pero seguramente no les va a interesar mucho porque esta grabación simplemente el momento en el que sale la noticia, los clips que se ganan, bueno, no tiene mucho sentido porque no, es lo que les digo, no van a ver mucho más allá de esto. Lo que sí les voy a mostrar en este documento que tenía recién. Vamos a seguir con esto, les voy a seguir mostrando vamos a seguir con los temas que teníamos. Este es otro de los temas interesantes, yo creo muy interesantes, que tenemos que entender, es el manejo del margen de la cuenta y el capital. Si nosotros queremos operar noticias, si ustedes quieren entender lo que puede dar una noticia de sí, tiene que entender perfectamente cómo se maneja el capital de la cuenta, cómo se maneja el margen de la cuenta. Nosotros en el plan de trabajo siempre especificamos un margen máximo a utilizar. ¿Qué pasa? Si yo trabajara técnicamente, o mejor dicho, las posiciones que hago técnicamente, nunca sobrepaso del 1,5% de margen de pérdida en el stop, jamás. Sin embargo, cuando trabajo una noticia, sí que me doy el lujo de llevarlo hasta el 3%, incluso hasta el 4% en lo que son los intereses y noticias muy específicas, ¿no? Bueno, básicamente hoy por hoy, las únicas noticias prácticamente 100% confiables son las tasas de interés. Hoy había una tasa de interés, la tasa de interés de Canadá. Lo que pasa es que ya se sabía que no se iba a mover la tasa de interés, básicamente porque un consenso del 99,8% de los operadores y de los expertos habían dicho que Canadá iba a mantener la tasa de interés en estos niveles, y aparte es algo absolutamente lógico porque aumentar la tasa de interés ahora generaría una fuerza de dólar canadiense. El gobierno no está dispuesto a asumir, así que van a intentar mantener la tasa la mayor cantidad posible de tiempo. Sin embargo, cuando son sorpresas, las tasas de interés son lo que hoy por hoy más están moviendo. Estamos hablando entre 80 y 100 pips fácil, que es lo que están moviendo. Así que son uno de los fundamentos en los que podemos estar entre un 3 y un 4% de margen en la cuenta. Tenemos que aprender a tener paciencia y a entender su función en el plan de trabajo, la función de la paciencia en el plan de trabajo. Muchas veces ocurre, por ejemplo, hoy mismo tuvimos dos noticias. Pudo haber gente que se perdió la noticia del CPI de Inglaterra, ha visto el movimiento y dijo, bueno, el índice SU, yo no me lo pierdo de ninguna forma.